Quiero pues primero saludar, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus allegados. Daré entonces comienzo a la sustentación. Bueno, eh, los arrecifes de coral es un ecosistema sinérgico sumamente importante y que alberga hasta el 25% de las especies marinas de todos los océanos. Son sumamente importantes para la vida, incluso, digamos, hay quienes dicen que en un solo centímetro cúbico hay más vida que en otros ecosistemas. Digamos, por eso los arrecifes como ecosistemas brindan muchos beneficios en diferentes aspectos, comenzando por la industria de la pesca, por su potencial de extracción de 9 millones de toneladas al año, en la industria del turismo, por actividades contemplativas como el buceo, el careteo, las playas de arena blanca, digamos que son residuos del pez loro y la fragmentación de los corales, continuando con la industria farmacéutica que extrae componentes para antitumorales, antibióticos, que solo pueden ser extraídos de animales que habitan estos espacios y finalizando para los beneficios para el medio ambiente. Digamos que gracias a las microalgas o zooxantelas que tienen los arrecifes de coral, los corales especialmente, se logran filtrar hasta 700 billones de kilogramos de dióxido de carbono al año. Digamos, los corales como Acropora palmata y Acropora cervicornis, que fueron en las especies en las que yo me centré, digamos, son considerados formadores de arrecifes por su ramificación, su condición de ramificación y por su relación de tridimensionalidad, lo cual les hace también susceptibles a problemáticas como el blanqueamiento causado por el aumento de la temperatura superficial de los mares y océanos y, digamos, según el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, afirma que para el 2050 la reducción de los arrecifes estará entre el 70 y el 90%, inclusive el 99% si el agua aumenta 1.5 grados. Entonces, por eso aquí comenzó el proceso de análisis y transformación de información desde los artículos científicos, de lo cual logré extraer más o menos unas 120 páginas de registro de información, digamos, permitiéndote tener como una postura un poco más acertada, más concreta, de un escenario en que normalmente los diseñadores somos totalmente ajenos. Entonces eso me permitió tener una construcción más asertiva frente a los objetivos del proyecto, digamos, para no llegar a especular frente a los desarrollos necesarios para la eventual construcción del proyecto. Dando comienzo por el objetivo general, que es el proponer una estructura artificial que se ajuste al género de coral Acropora, Acropora palmata, Acropora cervicornis, que son las dos especies, estableciendo una conexión coherente con el contexto marítimo y su estética. Digamos, en este caso ya los objetivos específicos. El primer objetivo es analizar el género de coral de especie Acropora, que poseen una mayor tasa de susceptibilidad al blanqueamiento y por ende a la ruptura de un ecosistema. Digamos, se le dio cumplimiento teniendo en cuenta la construcción basada en hechos ratificados mediante la lógica científica, digamos, de los artículos obtenidos. El segundo, que es caracterizar las relaciones de artificialidad con los materiales, las formas, los procesos para el desarrollo de la propuesta. En este caso se le dio cumplimiento mediante el ejercicio de proyectar mediante un proceso creativo en diferentes formas y diferentes análisis para tener y, digamos, seleccionar los materiales más propicios y las formas más propicias para el desarrollo de un arrecife artificial, que es en este caso debido a la problemática de la ruptura de los ecosistemas por el problema del blanqueamiento. Y el final, el último es desarrollar un prototipo de comprobación formal y al cual se le dio cumplimiento mediante el desarrollo de un módulo. Luego se empezó con un proceso de creación, dando obviamente un análisis desde el punto de análisis de referentes, análisis morfológico, digamos como lo pueden ver acá, de todas de diferentes fotos y diferentes formas. Digamos, los corales son conocidos como cuerno de alce o cuerno de ciervo, entonces también hice ese análisis desde la postura y como la gente los conoce coloquialmente, digamos, obteniendo información como repeticiones, líneas, formas, composiciones que fueron vitales para esa buena composición. Y digamos, eso permitió obtener un concepto de diseño que es la línea mimética,
digamos, basado en el concepto de la biomimesis y también de las líneas, lo cual surgió una narración que es construida por mí, que pues quiero leerles. No es solo un viso, es un rayo, es una onda desde la distancia, un lacónico recorrido que vive en constante tremula. Resulta inverosímil que la humanidad no perciba a simple vista. Parece estar viva en todo instante desde todos los puntos cardinales, un movimiento incesante y una cambiante secuencia de coordenadas, una capacidad insuperable de maleabilidad con un comienzo y un final. Desde la continuidad es inmedible, como una corriente a la Tierra, y un tiempo indefinidamente definido como la ruptura de las ondas cuadradas. Y finalmente, digamos, se obtuvo la propuesta, el desarrollo de un módulo relativamente orgánico, digamos, basado en diferentes aportes por el profesional, por el biólogo marino, que permitió tener diferentes selecciones, composiciones. Digamos, este es el módulo que ven ahí, eh, digamos, basado en que cada dos módulos compone un nivel. Digamos que ya en esta parte del uso y la instalación, se supone que va a ser trasladado a partir de barcos camaroneros, arrastreros, digamos, a un contexto real. Va a ser instalado mediante los submarinistas que pueden llevar los módulos. Tienen un peso aproximado de 7.2 kilogramos, esto gracias a análisis de SolidWorks. Solamente van a ser superpuestos a la superficie gracias al material que es el cemento antieslave. Reduce la cantidad de oxígeno que ingresa el cemento y permite que se mantenga en la superficie del, del mar. Digamos que va a estar concebido bajo dos posibles eventuales desarrollos, tanto un concepto de molde de dos piezas en acero inoxidable que tiene un valor aproximado de 10 millones de pesos, digamos, por el material necesario, y el segundo método que es impresión 3D, que la verdad sí, a pesar de que estuve investigando e indagando, no encontré información veraz sobre el costo de un módulo como estos en estos escenarios. No requiere mantenimiento, digamos que la gracia es que es un arrecife artificial que va a permanecer en el agua un tiempo indefinido, digamos, tiene un tiempo aproximado de duración de 30 años, pero pues en realidad no tiene agentes externos que generen una ruptura de la composición, digamos, podría decirse que podría durar toda la vida. Este diseño, digamos, esta propuesta se puede llegar a vender a entidades gubernamentales como el INVEMAR, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, al CISMAC, al CIAM o digamos, al Instituto Internacional de Monitoreo de Arrecifes de Coral. Inclusive el biólogo marino que tiene una fundación que se llama Corales de Paz, mediante de una comunicación personal que tuve con él dio aprobación frente al módulo y a la estructura, pues, digamos, por esta comunicación con él me dio la aprobación y validación del desarrollo, digamos, con otra información tenida anteriormente por una entrevista que se encuentra adjunta en la tarea. Y digamos que ya esto es FRIEZE, es una estructura artificial, digamos, un arrecife artificial que se va a superponer a la base marina, al suelo marino. Digamos, en este caso que se muestra la tubería, es digamos, una construcción basada en una relación de funcionalidad eventual frente a un paquete tecnológico para una relación térmica. Digamos que no está presente en el momento porque el proyecto se desarrolló pensando en el desarrollo conceptual del proyecto, en el desarrollo formal y estético necesario para evitar la interacción de los animales en el ecosistema. Entonces, por eso no está en ese sentido. No fue desarrollado con la finalidad de algo muy productivo, digamos, por el momento y por la situación del país, tanto por pandemia y por el paro, se dificultó un poco pensar en desarrollo tangible del proyecto y, pues, obviamente, por obvias razones, la comprobación. Y finalmente quería acotar que el biólogo marino me dio, digamos, estuvo muy interesado en el proyecto, tanto en la parte formal como incluso la parte del paquete tecnológico, y me propuso, él tiene su fundación en Cali, y me propuso el establecerme
en Cali para desarrollar el prototipo, para empezar a generar esos desarrollos en esos escenarios un poco más de experimentación, incluso en la entrevista que está adjunta, digamos que también la pueden observar, que está montada en YouTube. Él me decía que digamos, en estos escenarios que está, el proyecto está muy sujeto a una investigación científica de corroboración en campo real. Lo más importante es hacerlo, llevarlo a cabo. Listo, eso es todo. Digamos, era una sustentación de 10 minutos, ya nos montada y finalizada. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y ya pues, me dispondré a lo que... Muchas gracias, Andrés Camilo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Entonces, no sé si Juan o Camilo quieren iniciar. Juan, ¿arrancas o arranco? Yo arranco mientras Juan termina de escribir. Bueno, Andrés Camilo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, desde la última presentación que vimos que estuvimos presente, al día de hoy siento unos avances significativos en la propuesta. Siento que parte importante de la información se empieza a decantar como tal. Por supuesto, creo que en términos de, digamos, de trabajo de grado, las comprobaciones siempre serán un factor importante, ¿no? Yo comprendo que el trabajo está ceñido bajo unos objetivos y esos objetivos se comportan muchas veces como un checklist y digamos que bajo esa óptica los objetivos se están cumpliendo a cabalidad, pero pues comprenderán, por supuesto, que uno siempre necesita la comprobación, porque en la comprobación pasan muchísimas cosas. Y nosotros sabemos eso, o sea, en un ámbito o en un mundo profesional, así pasen muchísimos años y tengamos muchos años de experiencia, la comprobación siempre va a ser un factor clave, ¿no? Comprendemos la situación del país, comprendemos todo lo que está sucediendo, pero pues hace mucha falta la comprobación para poder hacer un proceso de mejoramiento y demás. Tengo algunas preguntas muy puntuales. Quiero preguntar cómo sería el proceso de, la palabra posiblemente me la voy a inventar, cómo es el proceso de coralinización con esta estructura de cemento, o sea, después de cuánto tiempo los corales empiezan a adherirse o cómo es el sistema en el cual un coral se adhiere al cemento, cómo podría realizarse eso, cuánto tiempo demora o cómo funciona el cemento con este elemento. Bueno, digamos que en la entrevista que está junta en los documentos y, digamos, está dada por un temporizador. Ahí, en un segmento de la entrevista, el mismo biólogo, digamos, que tiene un postdoctorado en reconstrucción de arrecifes de coral, yo le mencionaba sobre el uso del cemento como material prima. Digamos, él lo valida, incluso tiene, digamos, ellos lo manejan un concepto que se llama la guardería, que, digamos, el cemento y, digamos, materiales ajenos o formas ajenas al ecosistema no es que sean los predilectos para digamos, para la posición de las larvas, digamos, porque se hace mediante las larvas de corales, pero si se ponen en estas formas, en estos materiales, son muy propicias a crecimiento, digamos, por eso yo seleccioné estas dos especies de coral, porque tienen un comportamiento gracias a su ramificación que crecen demasiado rápido, o sea, se proliferan demasiado rápido, por eso son considerados constructores de arrecifes, digamos, por su composición de tridimensionalidad y su rápido desarrollo. Digamos, no te lo puedo decir en términos de tiempo, porque digamos, esa información no la tengo muy precisa, porque él me decía que es muy rápido. O sea, en 1, 2, 3 semanas ya puede haber una colonia desde una larva de arrecife plenamente desarrollada. Ahí ya en Bien, proceso de construcción. bien, súper. La otra pregunta va más o menos por el mismo lado. ¿Qué le pasa al cobre? Yo comprendo que el cobre tiene que ver con estas, o tiene que ver con estas propiedades, pero ¿qué le pasa al cobre con la salinidad después de mucho tiempo? Digamos que por eso, por ejemplo, en el documento está especificado que el uso del cobre está planteado para un escenario de funcionalidad frente a un paquete tecnológico eventual
de función térmica, digamos, la función de la tubería es gracias al cobre, la difusión del calor, digamos, mediante un proceso que, no, que considero que desde mi punto de vista el proyecto requiere de otras instancias. Y, digamos, el cobre como tal no genera ningún, digamos, daño al arrecife. Digamos que yo le preguntaba a él el uso de estos materiales y él me decía que no, que el único material que puede generar un daño y que no es propicio para la construcción de arrecifes, digamos que por el contrario genera un rechazo, es el plástico. Él mismo me lo decía en la entrevista y me lo dice que tiene un porcentaje más o menos de un 20 a 30% de rechazo de las larvas de coral en estos tipos de materiales. Ok, es curioso, ¿no? Porque uno creería que el cobre se oxida, como la mayoría de metales, y que el óxido puede generar alguna clase de daño. Pero pues si lo dice el especialista, por algo será. Última pregunta, muy, muy puntual. ¿Sería bueno tratar de pensar como en una especie no sé, cartografía o un mapeo de dónde podría estar presente la propuesta? Me refiero a que muy seguramente, por ejemplo, sé que San Andrés tiene unas regiones considerables de arrecifes coralinos. No sé si Santa Marta, no sé qué regiones del Pacífico, o sea, específicamente dónde se podría enfocar la propuesta. Digamos, en el documento está expuesto donde se hizo el análisis de la ubicación del género de especie de coral que se encuentra ubicado en todo, digamos, gracias a eso está ubicado en toda la parte de San Andrés, Santa Marta, digamos, toda la parte del Pacífico, digamos, está ubicada en un espectro de profundidad de los 2 a los 20 metros de profundidad. Se puede encontrar en esos espectros en cualquier lugar de estas zonas. ¿Sí? Digamos, tienen esa gran ventaja por lo que les mencionaba, por su tridimensionalidad, su rápida colonización. Y, digamos, ese tipo de especies hacen parte del tipo de coral de barrera, entonces se encuentra muy cercano a las costas por ejemplo, de nuestro país. Listo. Andrés, muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a ti por los aportes. Listo. Bueno, Andrés, tengo aquí los comentarios. Su proyecto es súper interesante porque, ya se lo había mencionado, trabaja desde dimensiones que el diseño no explora habitualmente. Y eso está buenísimo porque a mí particularmente me deja pensando que hay oportunidades muy, muy buenas de que empecemos a trabajar proyectos con líneas de trabajo que se enfoquen en reconstruir relaciones ecosistémicas y no solamente marinas, sino que en vez de seguir produciendo plástico, podamos con lo que se haga reconstruir cosas que se están dañando y eso pues tiene mucho valor ya desde lo conceptual. Lo segundo es que el análisis teórico de los artículos que usted hace, porque quiero centrarme en mis comentarios en el valor de los procesos y no tanto del resultado. El análisis teórico de esos artículos pues da lugar a unos soportes argumentales muy completos. Me atrevería a decir que desde hace 3 años por lo menos yo no veía unos soportes argumentales de esa calidad. Y además, que usted los incluya como parte del registro del proceso creativo, eso me parece aún más interesante, porque está considerando que la fase de análisis teórico es parte del proceso de creación. Entonces eso nos pone en un lugar en donde nos separamos, ¿no? Los dos mundos, lo científico y lo artístico, sino que lo mezclamos y le damos uso para, para poner a funcionar proyectos de creación. Entonces estamos en una dimensión incluso más epistemológica que operativa, porque muchas veces lo que todo el mundo hace es tomar herramientas que vienen de otros lados, entiéndase design thinking, por ejemplo, y aplicarlos sin preguntarse por qué se aplican o por qué no se aplican. En su caso, sí, hay una pregunta constante de por qué yo aplico esto y eso se ve en todo el documento que además es muy riguroso. Para mi gusto es un poco largo, pero tiene un montón de soportes que están chéveres.
la concreción de esa propuesta conceptual, pues es el resultado de todos esos análisis. Entonces, sobre todo en la parte productiva y morfológica, creo que tiene pues, muchas cosas interesantes, porque responden al entorno donde se plantea, ¿no? Y a la ubicación de ese entorno y ese ecosistema marino. Si hay algo que yo no veo que está consolidado todavía es el modelo de gestión y de implementación de esto, que eso hubiera sido muy interesante pensarlo. Pero también entiendo que el tema de las validaciones hace que uno no pueda tener todo el panorama completo. Es como cuando uno nunca ha ido al mar y no sabe de qué tamaño es el mar, entonces pues uno se imagina que el mar es una piscina, ¿sí? Pero más allá de eso, pues hay un montón de cosas que pueden llegar a implementarse. Yo cuando usted hablaba eh, y cuando comentaban el tema de San Andrés, yo pensaba, bueno, habrá que hablar con la DIMAR, habrá que hablar con Cotecmar, la División de Investigación y Desarrollo de Cotecmar, aunque está enfocada en temas de astilleros, eh, tiene prototipadoras, tiene gente investigadora muy buena que puede llegar a ser interesante. Incluso organizaciones ambientalistas y hacer prototipados y hacer comprobaciones y validaciones en San Andrés, en Santa Marta, yo que sé, zonas como de bahía donde haya careteo y esas cosas, pues puede llegar a pasar. Y no es un problema solamente de Colombia, yo estuve en unas vacaciones en Cuba y las playas de Varadero, en la zona donde uno hace careteo, los arrecifes están completamente blanqueados, está picho, ya no hay nada que hacer, tienen que pasar como 20 años para recuperarlo. Sí, no menos, ¿no? Y por otro lado, el tema de los aspectos humanos se podrían haber planificado. Yo eso no lo vi tan claro porque yo creo que usted hubiera podido plantear secuencias de uso, secuencias de instalación. Yo creo que el tema de los buzos, ¿no? Como llevando esta cosa de 7 kilos que en el mar, pues evidentemente no pesará nada. Eh, pero la lógica de la instalación, la secuencia de la instalación, no sé. Y siguiendo la línea de las validaciones, yo no sé, yo no estoy tan seguro. La propuesta del material me parece chévere y lo de la porosidad me parece aún más interesante. Yo ya lo había escuchado en otros proyectos, pero lo que me preocupa es que si está en zona de corriente marina fuerte o en zona donde combinen corriente de agua dulce y, y corriente de agua salada, pues porque son zonas de careteo, no estamos hablando de mar adentro, de pronto las corrientes pueden llevarse a eso, porque igual 7 kilos en la densidad del mar, pues puede que no. O sea, si lo mueve a uno, que uno pesa 80, 90, eh, habría que pensar en esos sistemas de anclaje, porque no estoy tan seguro de eso, pero bueno. Eh, La estructura de la presentación es bastante disruptiva, saliéndose de esa lógica tradicional de una sustentación, presentación PowerPoint, me parece súper chévere y permite comprender todo el proceso de creación y además demuestra su compromiso no solamente con el diseño del producto, sino con los aspectos de comunicación. Entonces yo sí le tengo que decir que en este momento yo soy de una línea más de pensar que las habilidades que ustedes están desarrollando como profesionales en un entorno remoto tienen que ver más con la estructura o la habilidad que tienen para estructurar los proyectos más que en la ejecución de cosas tangibles, porque la ejecución de cosas tangibles está siendo muy complicado para todo el mundo, pero lo que sí le falta al 99% de los trabajos de grado es esa estructura, bueno, no voy a poner tan rudo, al 95%, es esa estructura analítica que soporta toda la toma de decisiones y que este trabajo sí tiene, ¿vale? Entonces esos serían mis comentarios. Muchísimas Ok, gracias. muchas gracias. Vamos entonces a proceder a la deliberación. Entonces, porfa, te sales y regresas en 5 minutos, por favor. Listo, profe. ¿Hay uno? ¿Listo? Entonces Bueno. Bueno, quiero leerles antes de cualquier cosa, leer Los conceptos, si quieres, los se lo envío escrito, Andrés.
El concepto de Fernando. Sí, porfa, me envías tu concepto y no sé si tú tengas, bueno, creo que yo tomé nota de los dos, pero chévere si me los envían. Ya, Y ya se lo envío. el concepto de, ay Dios mío, lo tenía abierto y ahora se me... Se me perdió el concepto. ¡Ah! Quedan 2 minutos. Ay, Dios mío. Bueno, mientras, pues Sí, sí, les porfa. mientras les comento lo que me parece. No sé, más allá de lo que comentaba de la comprobación o no, igual el nivel de argumentación, el nivel de comunicación, el nivel de estar seguro sobre la propuesta que tiene me parece muy interesante de este chico. Y además los cambios radicales, no sé si ustedes recuerdan la última vez que vimos la presentación de este chico, los cambios han sido realmente significativos, tanto en documento como en presentación. O sea, a mí me gusta la propuesta. De hecho, me gusta bastante y me gusta la manera con la cual él se defiende y se argumenta, ¿no? Este tipo de espacios también son defensas que los chicos tienen que asumir como profesional. Entonces, a mí me parece muy interesante, realmente. Listo. El concepto, antes de darle la palabra a Juan, de Fernando, es durante 2 meses, 2 semestres, Andrés demostró varias cualidades, las cuales hacen que su proyecto sea aprobado. El documento evidencia una rigurosidad investigativa en el tema escogido, fue crítico y reflexivo. Esto aportó para tomar decisiones en cada una de las etapas del proyecto. Existe un lenguaje fluido y estructurado en cada uno de los apartados del documento y eso permite entender todo el proceso y resultados de su proyecto. Demostró ser un profesional no solo por la puntualidad y entrega de avances en cada una de las sesiones, sino también por la responsabilidad social y ética que demostró en cada una de las discusiones que se generaron durante estos meses. Desde lo académico evidencia coherencia discursiva, reflexiva y proyectiva en su trabajo. En su proceso creativo logra entender conceptualmente el proyecto y obtiene un resultado inteligente y viable para la problemática establecida. A mi parecer es un proyecto que aprueba con la nota de 5.0 y por lo anterior lo postuló como proyecto meritorio. Claro está, a consideración de los jurados. No sé si meritorio porque el proyecto es súper bueno, pero le hacen falta algunas cosas que deberían estar sobre los análisis humanos y sobre todo sobre los análisis ecosistémicos, que creo que le está faltando. Mi nota es 4.5. Yo no sé, yo no lo mandaría meritorio, la verdad. Yo también tenía esa nota en mente, 4 o 5. Perfecto, muy bien. Entonces, tú me enviaste los comentarios ya, nosotros... Ya, y la firma, sí, señor. Listo, perfecto. Camilo, ¿tú me envías comentarios o solo envías la firma? Ah, ok, me los envías. Listo, no, Listo. te entendí Saludos. porque tenías el micrófono apagado, pues bien. No hay lío, no hay lío. Listo, después te las envío. Listo, bueno. Chao, chicos. Listo, Chao. bueno, que estén bien. Chao, chao. Volví nuevamente. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, permíteme un segundito, ya 2 minuticos, espérame que estoy haciendo aquí El cómputo no es libre. el cómputo tal cual para poderte dar la nota. De todas maneras, digamos que mientras voy haciendo esto, pues nada, felicitarte porque pues obviamente conocí de primera mano tu propuesta cuando iniciaste la formulación y creo que digamos que fue un acierto en cierta medida todo el desarrollo y todo, digamos que toda la apuesta que llegaste a desarrollar desde el ámbito investigativo, yo creo que es como lo que hay que darle mayor relevancia,
estuve revisando todo el documento, me parece interesante. Claro, obviamente el tema del tiempo y el tema el tema de las validaciones, pues hace pues, que no podamos llegar a una dimensión mayor dentro del proyecto, pero pues no, eso de todas maneras no implica que se demerite. No, y además con lo que yo les decía que, digamos, de parte del biólogo y el especialista, el que verle esa importancia al proyecto y, digamos, por invitarme a empezar a generar prototipos en esto, pues también me pareció muy chévere. Y muchas gracias, profe, por estar acá. Pues, sé que es una eventualidad frente a lo de mi tutor, pero pues también agradezco que estuviera presente. Como haberlo visto nacer y haberlo visto llegar hasta este punto. Listo, no, perfecto, no hay lío. Profe, y entonces Fernando está muy mal, está grave. Pues no al punto grave, pero sí está que no se puede mover. En fin. Porque es que, pues, digamos, yo había hablado con él, pues es que pues, nuestras sesiones no eran tan concurridas, tan seguidas, y hace como unos 20 días, y digo mucho más, que nos reunimos, pues él me había dicho que en términos de salud, pues que estaba tomando pastillas porque le habían diagnosticado hipertensión, algo así. No, pero que estaba compleja la situación y pues, digamos, frente a esto también me parece muy grave. Sí, por eso es que a él le dio más duro que a Viviana, porque Viviana también está en la misma situación. Oye, profe, y entonces los que tenían eh, a Fernando y a Viviana en términos de jurados, No hay se otros. cambiaron, se cambiaron, Ah, ok. se tuvo que modificar. Claro, digamos que esto es una coyuntura y pues Sí, nosotros claro, tenemos que darle la solvencia al proceso. claro. Ah, ok. Sí, porque yo iba a decir, uy, pues si pasó conmigo, me imagino que pasará con otros de la misma manera. Bueno, Te quería preguntar, pues, qué aportes fueron los que dio el profe Fernando. ya, esos son los de que te voy a leer ya. Espérame un Ah, ok. segundito. Entonces, listo, entonces ahora sí ya. Mi matemática me estaba molestando. Pero bueno. Eh, bueno, pues te voy a leer el acta. Entonces, título de proyecto, FREE, Grace. es phrase, estructura artificial ajustable al tronco de coral Acropora, A palmita, A cervicornis, manteniendo una conexión coherente con el contexto y la interacción animal. Del estudiante Andrés Camilo Fonseca Correa, cuyo director es el profesor Wilmer Fernando Rojas Sandoval. Posterior a la sustentación, se dio la deliberación en la que los jurados hablan acerca de resaltar, digamos que el desarrollo del proyecto frente a los objetivos propuestos. Obviamente, pues el tema de la validación se entiende por la situación que se da en estos momentos de la emergencia y de la situación actual del país. Obviamente, pues se valora muchísimo todo el análisis de fuentes científicas, las cuales permiten dar soporte al proyecto y obviamente, pues digamos que este tenga un impacto fuerte en los sectores pues, de la injerencia en el contexto en el que se suscribe el proyecto, el contexto marino. Sin embargo, obviamente, pues sí se hizo relevante quizás de pronto por la misma complejidad del proyecto, pero que pues son cosas que no se pueden perder desde la disciplina, y es que aparezca, digamos que las condiciones de factor humano, pues
dado que pues nuestra disciplina está hacia ese ámbito. Esas características son bien importantes. Más allá, digamos que de las condiciones que se dan en un ámbito de montaje en el contexto, sino también de configuración, cómo aparece, digamos que el factor humano allí en los procesos de ensamble y desensamble, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que para tenerlo en cuenta, que creo que es algo bien importante. El concepto del director es, durante los 2 meses, Andrés demostró varias cualidades las cuales hacen que su proyecto sea aprobado. Primero, el documento evidencia una rigurosidad investigativa en el tema escogido. Fue crítico y reflexivo. Esto aportó para tomar decisiones en cada una de las etapas del proyecto. Existe un lenguaje fluido y estructurado en cada uno de los apartados del documento y esto permite entender todo el proceso y el resultado de su proyecto. Tercero, demostró ser un profesional no solo por la puntualidad y entrega de avances en cada una de las sesiones, sino también con la responsabilidad social y ética que demostró en cada una de las discusiones que se generaron durante estos meses. Cuarto, desde lo académico evidencia coherencia discursiva, reflexiva y proyectiva en su trabajo. En su proceso creativo, logra entender conceptualmente el proyecto y obtiene un resultado inteligente y viable para la problemática establecida. Quinto, a mi parecer es un proyecto que aprueba con la nota de 5 y por lo anterior lo postulo como proyecto meritario claro está, a consideración de los jurados. Es posterior, digamos que a las observaciones y digamos que comentarios de los jurados. La nota evaluativa es el primer jurado, que es el profesor Juan Sebastián, perdón, es de 4.5, del profesor Camilo Fuentes es de 4.5 y del director es de 5. Esto para una nota definitiva de 4.7. Entonces, pues, nada, felicitaciones, Camilo, y te voy a pedir un favor, lo siguiente. ¿Estás, digamos que de acuerdo con respecto a las observaciones y a la nota con lo que de lo que te acabo de mencionar? Sí, pues digamos a quien no le hubiera gustado un 5 completo, pero sí estoy de acuerdo frente, digamos que hicieron falta criterios, ¿no? Por muchas coyunturas del país, pero sí estoy de acuerdo. Listo, perfecto. Entonces te voy a pedir el favor de que me envíes tu firma, si eres tan amable, para poderla ubicar dentro de la... ¿Listo? ¿Inmediato o Por favor, si por eres dónde, por qué medio? por el correo electrónico, si es el caso. ¿Del director o de Mongi? El mío, el de director, el de director. Listo. Ya que estás presente, quiero preguntar algo. Yo, digamos, yo establecí, digamos, yo le desarrollé pensando en que yo me leí la normativa de comité de trabajo de grado que está planteada en el 2019, que en ningún sector de esas reglas, de esas normas, se plantea que no se puede usar marca de agua. Entonces, yo vectoricé y generé una marca de agua. El documento la tiene plasmada, digamos, pero por digamos, comentarios incluso de Camilo y del profe Hernández, decían que no se puede usar, digamos que por conveniencia es mejor no usar y remover la marca de agua. Pues quería preguntarte sobre esto y pues si en dado caso tengo que removerla, digamos que... Claro, lo que pasa es que sí es, ¿qué es lo que sucede? Sí la debes de remover porque si no, biblioteca nos va a devolver el documento. ¿Listo? Obvio, digamos que pues tú sabes que todo reglamento, digamos que es susceptible de ajustes y sobre todo, digamos que cuando se encuentran particularidades que de pronto, digamos que no son la generalidad. Sí, eso, digamos que pues no es la generalidad de que alguien, digamos que ponga marca de agua. Pero digamos que otra cosa muy distinta es que tú, obviamente, cuando diligencias los documentos para el proceso de grado, eh, tengas en cuenta que hay un formato de publicación en donde tú aceptas o no aceptas que se haga pública tu proyecto de grado y si tú quieres, digamos, que se mantenga la confidencialidad, se puede hacer. ¿Listo? Yo sí te recomiendo una cosa. De todas maneras, no quiero que esto se quede aquí, o sea, tu proyecto de grado, sino que siga avanzando. Eh, Más allá de la postulación por como meritorio, digamos que sí creo que es importante que continuemos con lo que hace falta del proyecto en términos, digamos, que de todos esos detalles de tipo constructivo y demás, porque creo que podemos buscar a través de la universidad que se haga una protección a la propiedad intelectual de este proyecto.
si te parece, digamos, Ok. con todas las posibilidades que tiene. Obvio, digamos que también, pues digamos que, y ya no sé cómo lo estás manejando tú desde tu proyecto de grado, pues también digamos que con las validaciones del experto, en este caso digamos que pues con quien estuviste tú desarrollando el proyecto. Entonces, pero bueno, eso yo lo hablaré directamente con Fernando para que pues digamos que iniciemos el proceso con la BSAT. ¿Te parece? Puede ser, puede ser. ¿Listo? Listo. Bueno, hijo, Eh, muchísimas gracias. no, Y bueno, pues, es que esto ya sale por fuera de. No sé si quieras dejar de grabar, es que quería hacer un comentario que va fuera del trabajo de grado.